va a venir, porque los transportistas han anunciado además que esto se podría alargar un par de días más. Nos acompaña esta noche Susana Saldaña, dirigente de los comerciantes de Gamarra. Gracias por estar aquí, Gracias, bienvenida. Y también está con nosotros el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Hola, también. Tatiana. Bienvenido. Gracias, Susana. Buenas noches. Les pido un primer análisis de lo que acabamos de ver, de lo que ustedes también mismo como autoridades, como representantes, han vivido desde el lugar donde les toca estar sobre la jornada de hoy. Señora Saldaña. Bueno, Tatiana, a mí en mi condición de dirigente responsable, hoy me ha tocado hacer doble turno y doble trabajo, asegurarme de garantizar la seguridad de los empresarios y trabajadores que han decidido trabajar respetando su legítimo derecho a hacerlo, y también asegurarme que se respeten absolutamente los derechos de los que han decidido no hacerlo, parar o manifestarse. Esa ha sido mi labor el día de hoy como dirigente que me corresponde. Entonces, lo que hemos visto, y yo creo que el análisis y el balance, es que ha sido una muestra de un hartazgo tal de la ciudadanía que ya no aguanta más. Y nosotros nos hemos solidarizado y lo seguimos haciendo, no solo con los transportistas, los bodegueros, los panaderos, ferreteros, las farmacias, todos los sectores, sobre todo si te das cuenta de emprendedores, que son los que más sufren este avance de la criminalidad, que lo vivimos nosotros. Así como Gamarra ha sido el primer sector del Perú que desde el año pasado hemos salido a manifestarnos públicamente. Hoy Gamarra no ha cerrado en su totalidad, más del 90% de las galerías han estado atendiendo, muchas de ellas a puerta cerrada, los talleres han estado trabajando al 100% porque ha sido ese su deseo, y yo como dirigente no puedo impedir el derecho de absolutamente nadie, sino garantizar que se respeten el de todos. Y la muestra de lo que ha ocurrido hoy día en Lima, sobre todo, es una muestra del hartazgo y de la indiferencia a la que vemos nuestras autoridades. El tratar de ningunear a dirigentes, el tratar de disminuir las cosas, solamente sirve de mentiras a nuestras propias autoridades. O sea, no es posible, pues, que nuestro premier salga a tratar de disminuir. Eso es no querer ver la realidad. La responsabilidad de la situación a la que hemos llegado, primeramente, es de la Presidenta de la República, porque hasta hoy no ha tomado el liderazgo que le corresponde ni está cumpliendo sus obligaciones constitucionales, que es proteger nuestro derecho a trabajar y a vivir tranquilos. Y en segundo lugar, también de ministros como el ministro, por ejemplo, de Transportes. Esta situación de los transportistas y que muchos no se sienten escuchados y sin soluciones encontradas es absoluta responsabilidad de un ministro que no escucha. ¿Qué piensa, señora Allison? Por ejemplo, en su caso, en su distrito, el mercado de Magdalena estuvo cerrado. También se plegó esta medida. Bueno, en primer lugar, mi total apoyo a todos aquellos que hoy han acatado el paro de manera voluntaria y lo han hecho de manera pacífica. La protesta es un derecho constitucional cuando se hace dentro de los límites que la ley permite, y claramente la protesta de hoy ha sido al 99.99% pacífica y legítima, porque han habido algunos pequeños actos de violencia, pero muy aislados y poco significativos. Entonces, mi apoyo total a aquellos que han sido parte de este paro. Segundo, agregar, Tatiana, seamos claros, que en mis 54 años de vida jamás vi una protesta, un paro o una marcha más justificada que la de hoy. La gente no está marchando por algo secundario, está exigiendo que se proteja sus vidas de gente que los está asesinando, pero todos los días, y no pasaba nada. Agregar además que me siento orgulloso de ser alcalde de Magdalena, de lo que han hecho los comerciantes de Magdalena. Ninguno de ellos ha sido víctima de extorsión, pero hoy no ha abierto el mercado de Magdalena del Mar en una muestra de solidaridad y apoyo a una protesta que es legítima, y ellos obviamente como comerciantes deben ser solidarios con los comerciantes de otros lugares donde sí están asesinando. Claro, y muy probablemente también porque no hayan podido llegar, ¿no? No había transporte. Así es, pero ojo, en el mercado Magdalena tenía un cartel que decía: si hoy no protestamos juntos, mañana nos matan por separados. Es lo que decía el cartel. Y es la verdad. Entonces ellos han entendido claramente que esa protesta es de todos y que el derecho a la vida es el derecho fundamental número uno. Efectivamente, no se puede decir que no ha sido exitoso. Las calles han estado vacías de Lima. Los que nos hemos trasladado en carro particular, nos hemos demorado menos de la mitad de lo normal. Era evidente. Era evidente, ¿no? Ha sido evidente. Pero
El gobierno no se ha dado cuenta, parece, de esto, o no se quiere dar cuenta también de lo que está ocurriendo. Hoy, pasada las 6 de la tarde, han hecho un balance de esa jornada y el señor Adrián Sen ha dicho prácticamente que en el país, sobre todo en la capital, no pasó nada. Vamos a escucharlo. Este servicio público de transporte urbano también ha sido prestado por más de una docena, ¿qué digo yo? Probablemente hasta 2 docenas de empresas oficiales que han brindado el servicio. Tenemos información nosotros que la autodenominada Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, CENUL, con sus líderes a la cabeza, hoy se habrían infiltrado en las marchas. Hay unos colectivos que han estado operando allí y que mantienen vínculos además con otros conocidos activistas, que ya no diríamos opositores, sino más bien personas que tienen como propósito, como objetivo, el activismo violento. Es un poco lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Desde el día de ayer, hace días atrás, esta mañana también el señor Adrián Sen daba el mismo discurso, ¿no? Un poco desvirtuando y deslegitimando la protesta, diciendo hay gente vinculada al Movadef, a grupos violentistas radicales que van a ser parte, y nos olvidamos, o se quiere olvidar, del sentido real de la protesta, que es seguridad, y que no lo están pidiendo grupos políticos, lo están pidiendo los ciudadanos, los comerciantes, los emprendedores. ¿Qué piensa de lo que dice el Premier? La verdad no sé qué sentir, si vergüenza o pena, te soy honesta. Y mucha preocupación e indignación, porque si estas son las personas que van a resolver este problema, no sé a dónde vamos caminando, la verdad. Y el problema también en que nuestras autoridades salgan con mensajes así, no, es que la inseguridad ciudadana es una percepción. Claro, para ellos es una percepción porque ellos no sienten el problema. Ellos y su familia están protegidos gracias al impuesto que pagamos todos los peruanos para que ellos estén seguros. Pero esa percepción también Así paraliza, ¿no? Porque el miedo paraliza. Por Uno se frena, supuesto, si es que tiene miedo, no ni invierte. siquiera es una percepción. Yo creo que si Pero ya si fuera se una quiere quedar con percepción eso. nos sentiríamos mejor. Pero no lo es una realidad. Entonces, no puede ser pues que nuestro premier salga a decir, por ejemplo, que lo escuché en la mañana y eso sí a mí me dejó paralizada. Escuchar y decir, por ejemplo, que el pueblo y los ciudadanos tenemos que entender que no hay suficientes cárceles para meter a los delincuentes. ¿Qué quiso decir? ¿Que tenemos que aguantarnos hasta que construyan más cárceles? ¿Qué quiso decir con eso? Que él sabe que las cárceles están colapsadas desde que él ha sido ministro. Y cuando fue ministro, ¿qué hizo por esto? El gobierno actual de la presidenta Boluarte ya ¿cuánto tiene? Casi 2 años, prácticamente, ¿no? Y no se han podido dar cuenta. No se han podido dar cuenta y no han podido, Tatiana, leer los informes del INEI, donde dicen que en este gobierno de la presidenta Boluarte los robos de negocios se han triplicado y los secuestros y extorsión se han duplicado. Es que el ministro No están tiene leyendo sus propias cifras, pero el INEI son sus cifras de ellos. El ministro del Interior tiene otras, se lo aseguro. Lo vamos a poner en un instante, lo que ha dicho esta noche. Pero a ver, ¿qué piensa usted de lo que dice Es el un Premier? grave error intentar desprestigiar una protesta valiosa, válida, justa. Repito, la protesta más justificada que he visto desde mi nacimiento. La gente reclama porque se les proteja. Y porque evidentemente, como decía hace un rato Susana, acá hay un tema claro. Por ejemplo, vemos el día 8, hace pocos días, a la presidenta hablar, insistir en la compra de aviones de guerra. Cuando uno escucha eso, tiene muy claro entonces que para ella la seguridad ciudadana no es una prioridad. Porque si estuviéramos en una guerra externa, en plena guerra externa, y alguien dijera, fortalezcamos a la policía, la gente diría, oye, ¿qué estás hablando? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Están matando a los peruanos y peruanas todos los días. Y ella está pensando en comprar armas por una posible guerra imaginaria que no sé con quién sería la guerra, porque hoy he colgado un video de eso y a cada persona que me ha criticado le he dicho,
dime con qué país vamos a tener guerra. A Nadie ver, me pero es que contesta, alguien ¿no? tiene que haber claramente convencido a la presidenta de que esa compra hoy es importante. O sea, tiene que haber una algo ahí prioridad. de esa A ver, compra. seamos No, claros. porque es una compra millonaria. Según o sea, el plan Mariano Santos, la policía necesita exactamente 30.700 millones de soles para tener todo el equipamiento, la logística, para poder justamente destruir esa lacra social. Y no hay plata para eso, ni un dólar para cumplir ese plan. Pero, sin embargo, si hay 13.000 millones, casi la mitad de lo que se requiere para la policía para comprar armamento de guerra. Es increíble, o sea, eso son las cosas que uno intenta explicárselas y no logra la explicación. De acuerdo. ¿Cuál es la motivación? La verdad, la mayor parte de la gente termina pensando pues en corrupción. Y la presidenta debe entender que son las cosas que manchan su imagen, porque en vez de hablar de dar seguridad ciudadana a los hombres y mujeres de bien de ese país, habla ella de comprar armamento de guerra para una guerra que no existe. es que la presidenta ¿no? está completamente desconectada de esta realidad. La última vez que dio un mensaje a la nación fue en medio de los incendios forestales que estaban destruyendo el país y ella estaba pidiéndole al Congreso que le den permiso para Indignada viajar. porque no le dejaron viajar. O sea, eso habla del nivel de prioridad de este gobierno. Y claramente, esto, la seguridad que está estrechamente vinculada a la economía, no le interesa. Es que a ver, el ministro de Economía está muy equivocado pues cuando cree que no hay que invertir dinero en la seguridad, porque la economía va a seguir en problemas, o al menos no va a crecer lo que podría crecer, si no hay seguridad. Uno va a cualquier restaurante de estos famosos peruanos de noche, 80% de los que están comiendo son extranjeros. No van a venir conforme las noticias de asesinatos y muertes del país sigan saliendo al exterior. ¿Quién va a Va a querer caer invertir? turismo, los restaurantes no van a tener a quién vender. O sea, es una cadena negativa que el gobierno no quiere entender. La receta no hay que inventarla, hay que apoyar a la Policía Nacional de Perú con recursos. Cuando ya estemos, más adelante hayamos resuelto el problema de la inseguridad ciudadana, pensemos en aviones, en tanques, en lo que quieran, Claro, ¿no? nivel de Prioridad, prioridades. ¿no? Señora Saldaña, con esta paralización parcial de Gamarra el día de hoy, ¿tiene un estimado de cuánto habrían sido las pérdidas? Cada día de cierre del emporio genera alrededor de 20 millones de soles en pérdidas. 20 millones Cada de día. pérdidas. Cuando Gamarra cierra, genera alrededor de 20 millones. Hoy ha habido, como te digo, si bien el sector de producción ha estado trabajando casi en su totalidad, obviamente las vendedoras, porque no habían buses, no han podido llegar. Y el público, ni qué decir, Por eso hemos visto porque las no tiendas habían cerradas. buses, no han podido llegar, entonces o han abierto más temprano y han cerrado, han abierto más tarde y han cerrado también más temprano. Esto evidentemente genera una pérdida económica, Claro. que no estamos justificando, por si acaso, la pérdida económica a cambio del paro, pero es una realidad, Claro. ¿no? Es una realidad y nosotros, por supuesto, respetamos y apoyamos la protesta ciudadana porque, como decía bien el alcalde, la gente está protestando por su vida, por su seguridad. Nosotros de Gamarra lo hemos hecho y nos hemos también manifestado junto a todos los gremios formales de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. En esto estamos juntos exigiendo resultados concretos. Lo que nosotros necesitamos son medidas concretas, pero eso es muy complicado de llegar mientras, como tú lo has dicho, la presidenta siga desconectada de la realidad, o eso es lo que percibimos por los mensajes que llegan. Es como escuchar el mensaje, por ejemplo, el que vamos a crear bolsas de trabajo porque a lo mejor los que delinquen no tienen ingresos. O sea, eso es Justificando, insultante. Estamos romantizando la delincuencia y el crimen O organizado. sea, todos los que se quedan sin chamba se vuelven maleantes, ¿no? Y la Claro. presidenta lo justifica. O por ejemplo, ¿no? Cuando le pedimos al Congreso que derogue la modificación de la ley que persigue el crimen organizado, nos mandan a interpretarlo mejor, porque a lo mejor no sabemos leer. Eso insulta la A ver, inteligencia. Quiero agregar algo de eso, harta a si la me permite, gente, Tatiana. ¿no? Primero, hace 1 hora, 2 horas, el congresista Mita, presidente de la Comisión de Justicia, acaba de mandar el último proyecto que reemplaza al original proyecto o 17 acumulados de terrorismo urbano. Ya no se llama así, el nombre no importa. Sigue siendo, la verdad, pobre, algo que no va a servir de nada. Y por favor, congresista Mita, escúcheme, por favor. Está haciendo una ley a favor de los delincuentes.
al alcalde de Lima, que acaba de decir hoy día también que hay que aprobar esa ley, que es un mamarracho, por favor. Quien la lea entenderá a qué me refiero. Están eliminando las cadenas perpetuas. Nuevamente, en el proyecto presentado hace máximo 2 horas por el congresista Mita, nuevamente se está eliminando la cadena perpetua para la extorsión que hoy tiene. En su versión agravada existe. Hoy, versión agravada de extorsión, de secuestro, de sicariato, de robo, versión más agravada, hay cadena perpetua y la están quitando, por favor. Parece un proyecto de ley hecho por los condenados a cadena perpetua. Es que no hay sentido común no por se donde les se le entiende. vea. No por hay favor. sentido común. O sea, no hay sentido común en el Congreso, en el Ejecutivo tampoco. Hoy mismo el señor Adriancén ha sido capaz de decir, yo no sé si él no sale a la calle, no prende la televisión o tiene pésimos asesores, porque salió a decir que los mercados estaban abastecidos, que todo estaba bien, que incluso dijo, aquí nomás al lado, en el mercado central, está todo funcionando. Vamos a escucharlo y vea lo que realmente pasó. Que el abastecimiento de los productos de primera necesidad en Lima Metropolitana se ha realizado con absoluta normalidad. Fíjense ustedes, el mercado de frutas, el mercado mayorista de abastos, incluso el mercado central que lo tenemos aquí muy cerca, han operado al 100%. Los terminales pesqueros de Ventanilla y de Villa María del Triunfo actuaron con normalidad. ¿Qué es eso? ¿Una burla a la gente? ¿Una burla a la inteligencia de los ciudadanos que no salieron a trabajar, que cerraron mercados, incluso en distritos como el suyo, señor Allison, que no tienen extorsión? Donde no hay extorsión. Pero igual. Claro. Esas son imágenes del mercado central del día de hoy. ¿Dónde están atendiendo? ¿Qué cosa nos está diciendo el premier? Son imágenes del día de hoy. Hemos entrado, hemos visto que no han llegado. Estaba completamente cerrado. O sea, ¿qué cosa nos está diciendo? Es una tomadura de pelo absoluta. Es una indiferencia, ¿no? Yo creo que esto es la muestra de la indiferencia y que a lo mejor, lo primero, el premier, los ministros y la presidenta tienen que cambiar de asesores. Porque les están mintiendo en la cara y les están haciendo quedar mal ante todo el país. Porque esto es lo único que está despertando, y a mí me preocupa, en realidad esto va mucho más allá. Con respecto a un escenario al que todavía no queremos mirar, que es ahorita que viene el 2026. Creo que se está generando el escenario perfecto y la tormenta perfecta para que los más radicales, los que ofrezcan penas de muerte y abusos de derechos, sean los que tengan el protagonismo. Es muy seguro que eso va a pasar. Y yo responsabilizo al gobierno, al presidente Boluarte, de lo que ocurra más adelante, porque ¿qué país nos está dejando? Ella está perdiendo, la presidenta está perdiendo la oportunidad de su vida de trascender como mujer, de su vida, porque no creo que haya cargo más importante que ser la jefa de Estado. Y la primera presidenta Y la mujer. primera presidenta mujer. Está perdiendo la oportunidad de su vida y nos están dejando un país sin futuro. ¿Qué nos van a heredar? ¿Qué nos están dejando? Un país plagado por la corrupción y el crimen organizado, porque, ojo, esto no solo es un problema del Ejecutivo, y eso hay que decirlo claramente, que se necesita urgente una reforma total del sistema de justicia, porque así como tenemos gente en el Ejecutivo que no está actuando como debería, también tenemos malos fiscales. Hay buenos fiscales y el problema no es la institución, el Ministerio Público. Malos fiscales que piden coima y que están listos para resguardar el derecho de tipo los cortadedos, pero no atienden a la víctima o no acusan, por ejemplo, lo que nos ocurre a nosotros los victorianos con el caso de los intocables ediles. Desde el 2018 el Ministerio Público no logra presentar acusación. Dime qué es eso. ¿Y eso es un tema de ley? No. Y ahora seguramente, como varios de los opinólogos que salen a favor de estas normas que más bien relajan la persecución de estos crímenes, a ver, decir cómo me agrego ahí, cómo me beneficia, ¿qué está esperando el Ministerio Público? Y así también es una reforma del Poder Judicial y del INPE. Ya, es que si esto no se resuelve, eso es un tema general. De acuerdo. Porque todo nuestro sistema de justicia está corrupto, está criminalizado. No solo está el delincuente en la calle, también está dentro de las instituciones. Y si no nos deshacemos de los delincuentes de adentro,
de los delincuentes de afuera va a ser muy difícil. Sabe que en deshacerlos. alguna de las fases finalmente va a quedar libre. Claro, señores. a ver, quiero también tocar un tema importante que no han tocado hace un momento rápidamente. La ley contra el crimen organizado. Es cierto que con la ley anterior hubieron algunos abusos contra algunos políticos. Su secretario y su chofer, crimen organizado, era un abuso. Pero no es menos cierto que hoy han elevado tanto el estándar con la nueva norma que no va a ser posible condenar a nadie por crimen organizado. Entonces me dirijo a los congresistas de buena fe, que hay bastantes. La protección de nosotros, los políticos, no puede significar la desprotección de los ciudadanos. Por favor, ese estándar que han puesto, que exige que para hacer crimen organizado se esté buscando controlar la cadena de valor de un mercado ilícito, Dios mío. Es decir, si no eres el dueño de todo el narcotráfico, o de toda la extorsión, o no lo estás intentando, entonces no eres crimen organizado. Esto es el mayor escollo, el mayor problema para aplicar la nueva ley y que hace imposible que se aplique. Por favor, señores congresistas, la mayoría de los que sí son buenos tienen que replantear esto, demostrarle al Perú que están ahí, no para ustedes, sino por el país, repito. Pero mejor que sigan habiendo abusos contra nosotros, esporádicamente nos defenderemos con valentía y con hidalguía a que hayan leyes que estropeen la vida y que desprotejan a los ciudadanos, que son para quienes nosotros trabajamos. es que ese también es un tema de voluntad y no lo hay. Pues. La semana pasada eso entró al Congreso de la República también. Hay varios proyectos para que se derogue esa ley y ahí están, durmiendo el sueño de los justos. Y hoy han llegado los dirigentes de transporte a hablar con los congresistas, con el propio presidente del Parlamento y a pedirles que deroguen esta ley. Y ahí está, esperando. Y la cosa no va a ser rápida. No es porque quieran proteger al crimen organizado, es porque se quieren proteger ellos. Eso está más pero igual claro. es gravísimo, porque el interés del quien hace la ley no está sobre el interés ciudadano. Ahora, Ojo, sí. perdóname, tampoco es cierto que por esta ley es que nos estén matando en las calles. El problema del un tema más fondo grande, es que van es un 20 tema años de más abandono de la policía, más la corrupción que hay en todo grupo humano. Hay excelentes fiscales y hay otros que son unos delincuentes infiltrados, como sucede en la policía, en el Poder Judicial, en los municipios, De acuerdo. en las de empresas acuerdo. privadas. Ahora- hay un problema social en el país que debemos enfrentar y destruir. Hubo un altercado entre los integrantes de los gremios de transportistas que ingresaron al Congreso de la República con el congresista Montoya. Vamos a escuchar lo que pasó. Yo no acepto matonería ni amenazas. Yo voté por Carajo, menos. Yo voté por usted. Entonces, respeta lo que digo. Están hablando de una mentira. Respeta a la población. Están hablando de Primero, una mentira. somos la población. Una mentira. Usted es congresista y tiene que merecer, nos debe dar respeto a la población. ¿Qué cosa crees que tiene? Trabajo todas las Que comer la población come albalba, Yo la como. señor. Yo la como. Y entonces, pero nosotros no. Somos dignos. Acuérdense, hablen sobre la verdad, no hablen sobre fantasías, ni sobre narrativas equivocadas. Han mentido. Están hablando de una rutina que no existe. O sea, esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no se puede cumplir. Eso está mal. La gente va a estar afuera esperando que ustedes lleven algo que no van a conseguir. Bueno, está totalmente equivocado. Es lo que acabo de decir. El congresista Montoya debe leer la ley. Por supuesto que blinda a los políticos corruptos y sin querer termina blindando al crimen organizado. Si él piensa lo contrario es porque no ha leído la norma. Cualquier abogado, que él no lo es, lo entiende así. Claro, pero le dice además al inicio, yo voté por usted, ¿no? O sea, Yo veo cumpla que- con la promesa. Veo, perdóname, un dirigente más bien educado y se le trata mal. Y nosotros somos empleados de los ciudadanos. El problema es que en el Perú la mayoría de políticos no entiende que el poder que nos da la gente es para servirlos a ellos. que el poder ciega, ¿no? Y El es poder momentáneo, y es prestado, y es de la gente, y es para la gente. El cargo no es para nosotros callar a quien viene a hablarte, es para escucharlo. Ahora, la cosa no ha terminado el día de hoy, porque los transportistas, sobre todo, han dicho que la cosa se puede radicalizar y que de no lograr los objetivos en el Congreso de la República podrían incluso entrar a una huelga de hambre. Vamos a escuchar lo que dijeron. Antes que usted sea congresista, los conductores, los autocolectiveros, yo todavía no era dirigente, estuve sentado. Usted pidió el voto diciendo que usted iba a proteger el transporte. ¿Se olvidó? Y eso duele. Cuando muchos de los congresistas van y nos buscan para pedir votos y cuando entran al Congreso nos traicionan. ¿Qué vamos a ir diciendo? Que hemos venido a conversar bonito con ustedes.
Estamos diciendo la verdad. No nos maten. No nos maten. Nosotros tenemos que trabajar en libertad, en tranquilidad. Hoy día hemos parado para un paro de 72 horas. Si no sacamos hoy día un acuerdo concreto, si es posible hacemos una huelga de hambre nosotros, los que somos de la comisión, hasta que ustedes resuelvan ese problema. A ver, el acuerdo llegó. Tenemos la actualización de último minuto a esta hora de la noche. Informa la Junta de Portavoces que mañana habrá pleno. Mañana viernes 2 de la tarde, pleno semipresencial para debatir dos temas. Derogatoria a los cambios de la ley de crimen organizado y la fórmula de terrorismo urbano. Así que ambas cosas van a entrar al pleno el día de mañana. Eso no significa que algo se vaya a lograr, porque en ese Congreso no se sabe nada, ¿no? La ley, perdóname, la ley de crimen organizado nueva no es que haya que derogarla, hay que modificarla, al menos quitarle un montón de requisitos que han puesto, que ponen la valla demasiado alta para que se pueda aplicar en la práctica. Más bien, repito, la ley de terrorismo urbano, que ya entró con otro nombre, como delitos de alta incidencia, es una ley, es así pro crimen, lo puedo decir, repito una vez más, está eliminando las cadenas perpetuas para delitos que ya las tienen hoy. ¿Cómo van a decir que están subiendo las penas si están subiendo la pena mínima pero bajando la máxima que era de cadena perpetua? De acuerdo, eso queda claro. Señora No, y además Saldaña. de ello, adicional a lo que menciona el alcalde, dentro de este proyecto de ley de terrorismo urbano que ha incluido el Ejecutivo, entre sus propuestas está criminalizar la protesta ciudadana y con eso se estaría atentando un derecho constitucional. Entonces no se puede permitir. Nuestra posición es que ese proyecto que ha presentado el Ejecutivo se vaya al archivo y se presente un proyecto que criminalice, tipifique todo este tipo de delitos. Por ejemplo, la extorsión. Se debe eliminar la pena, no necesariamente con el agravante. Ya el delito de extorsión, y se debe tipificar las diversas formas de extorsión. Por ejemplo, cobrarle cupo a un ambulante es extorsionarlo, pero para muchos de los fiscales eso no es extorsión. Entonces tenemos que hacer leyes mucho más expresivas, que se entiendan fácil, porque al parecer, si no hacemos eso y hacen leyes tan generales, el delincuente, el abogado, el fiscal y el juez interpretan lo que les da la gana y ahí están eternamente. Y los casos ahí están. Entonces no se puede seguir permitiendo. Y finalmente, Tatiana, yo creo que tenemos que seguir exigiéndole a la Presidenta de la República que cumpla con sus deberes. El liderazgo aquí es lo más importante. Y la responsabilidad, que si ella no lo asume, que de una vez nos diga a los ciudadanos. Si no quiere, no puede, o no le da la gana, por Dios, que sea sincera y nos diga. Pero así no, así no podemos seguir. Ahora, pero sí quiero decir algo. Las protestas se están dirigiendo básicamente al Parlamento. Y creo que eso es un error, porque básicamente deberían dirigirse hacia el Ejecutivo. Porque, claro, no a la policía, ni siquiera el Ministerio del Interior, porque más bien el Ejecutivo debe apoyar la cartera interior para que la policía pues tenga los recursos necesarios. Chalecos antibalas, equipos de comunicación, dinero para inteligencia. Por ejemplo, la red de informantes cuesta dinero. Cuando tienes red de informantes que se requieren para la inteligencia, tienes que pagar al informante. Sin recursos, ¿cómo tendrías una red de informantes? Entonces, el camino todo el mundo lo conoce, pero entonces la protesta también debe ser, y básicamente, hacia el Ejecutivo, porque, ojo, es cierto, el Congreso se ha equivocado en varias normas y sigue con propuestas medio extrañas, equivocadas, porque, claro, el presidente de la Comisión de Justicia no es abogado. Ese es el gran También problema. creo que mínimo, según la comisión, si hace economía debería ser economista, pues, ¿no? Pero con todo lo que estamos invirtiendo en asesores, mínimo, búsquese buenos asesores. Así es, porque esa inversión nos cuesta a los peruanos, de acuerdo, ¿no? y fortunas, pero claramente se está presionando mucho al Congreso y no tanto al Ejecutivo, que es el que tiene que decir, tiene razón el ciudadano. Voy a gastar los 13.000 millones en seguridad ciudadana y después veremos la guerra externa por si llega algún día. Pero están en otro lado, ¿no? A ver, están en otro lado, exactamente, a eso quería llegar, ¿no? El ministro Santibáñez hoy ha dicho que las cosas van bien, que el estado de emergencia está funcionando. Escúchenlo usted mismo.
Nosotros, desde el sector interior, claramente establecimos y referimos que este estado de emergencia tenía que funcionar. Y este estado de emergencia está funcionando, porque si no han visto lo que yo he visto, entonces estamos siendo absolutamente indiferentes y estamos teniendo resultados. Tenemos a la fecha 184 organizaciones criminales capturadas. Tenemos 9.336 bandas desarticuladas. 1.100 bandas más que todo el 2023. Señora Saldaña, ¿usted ha visto lo que el ministro ha visto? Porque por acá no lo hemos visto, no hemos visto que la cosa esté mejorando, pero para el ministro, Todos estos operativos y todas estas capturas sin estado de emergencia también lo hubieran podido hacer si hubieran querido hacerlo. Yo insisto en lo mismo y me uno al pedido del alcalde. La policía hay que fortalecerla, a los buenos policías. A los malos policías hay que dejar de protegerlos porque solamente tienen el mismo uniforme. No, hay que sacarlos los malos policías porque hay delincuentes disfrazados, lamentablemente, ahora de policías. Pero a los buenos policías, que nosotros creemos que son la mayoría, hay que dotarles de todos los recursos que están requiriendo. No solo los 13.000 millones que necesitan para equiparse. Por ejemplo, te voy a dar un dato muy chiquitito, que sería bueno que el ministro del Interior tome en cuenta. Hace más de 6 meses, la policía estableció una prioridad. Necesitan alrededor de 580 millones para completar sus uniformes de este año. Y no hay presupuesto. El ministro de Economía no es la prioridad ese presupuesto. Pero si hay para aviones de guerra. Pero, por ejemplo, ese presupuesto, ¿qué haría? Le daría buenos uniformes a nuestros policías y además ayudaría a las MIPES porque es para que fabriquen las MIPES. Claro. Pero no hay presupuesto para ello. Y además, ¿qué se necesita? Equipos de inteligencia. ¿Por qué en pleno estado de emergencia, número uno, no salen los militares a ayudar en el patrullaje de las calles, obviamente con el liderazgo de la policía como corresponde? Y segundo, en el estado de emergencia, si tú lo declaras en un distrito, migra a otro. Y a nosotros nos sorprende que por segundo año se declara varios distritos en emergencia y no se incluye La Victoria. Claro. La Victoria es el distrito con 4º lugar en extorsión. El alcalde lo está pidiendo ya varias veces, y nada. Y simplemente no existe, es como si no existiera. Y la denuncia de los empresarios como si no existiera. Entonces, no se puede funcionar así. Y además, sería bueno también que alguien le pueda preguntar al ministro, ¿por qué los equipos de inteligencia, los mejores equipos de inteligencia que tiene el Mininter, no están en este momento en las calles? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren sacarlos? Por ejemplo, estoy hablando de la Digimin. Bueno, el ministro seguramente nos diría que todo está funcionando bien, que la cosa va caminando y que estamos viviendo en otro país que no es el mismo el que nosotros realmente estamos viviendo. A ver, para hacer una precisión, porque como usted sabe de materia de seguridad, el ministro en sus declaraciones decía que este año nada más han logrado capturar 184 organizaciones criminales y desarticulado 9.336 bandas criminales. ¿Tantas bandas criminales, tantas organizaciones puede haber en el país o en la ciudad? Bueno, a ver, es un número que quizás no obedece directamente al número de internos, ¿no? En todo caso, ¿no? Porque yo dudo mucho de las cifras que da el ministro, pero a ver. Pero hay un tema claro. La peligrosidad en el mundo se mide con una misma tasa. ¿Cuántos asesinados hay por cada 100.000 habitantes? Esa es la tasa mundialmente aceptada. Entonces, el sitio más peligroso no es donde más teléfonos han arrebatado, sino donde más gente ha sido asesinada. Podemos decir a ojo de buen cubero, que los asesinatos están aumentando radicalmente este año respecto al pasado, por supuesto, ¿no? Sí. Por supuesto, ¿no? El año pasado no veíamos tanto asesinato como hoy. Mototaxista, chofer de combi, de ómnibus, vendedor de caldo de gallina. O sea, lo que está pasando nunca lo hemos visto en el Perú. Y esto nos lleva a entender claramente, en primer lugar, que la tasa de homicidios debe estar creciendo este año entre 20 y 30%. Entonces las cosas no van bien. Segundo, que estamos en el camino de Ecuador, no me canso de decirlo. El país más peligroso de la región no es México, no es Colombia, es Ecuador. 44.5 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué sucede con esto? Que cuando uno revisa Ecuador, hasta hace pocos años la tasa de homicidios, Tatiana, era menor que la de Perú. Y de pronto,
Exacto. La crece cosa- exponencialmente, porque como he contado en este programa, en el año 2022 creció 96%, casi el doble de la tasa de homicidios, y el siguiente año sobre este crecimiento de casi 100%, creció 66% más. Y si nosotros vamos por ese camino, dentro de muy pocos años vamos a decir como los ecuatorianos, que la última vez que fui como expositor justamente en Seguridad Ciudadana me decían, no sabemos qué pasó. Muy pocos Lo veíamos años. como lejano y no sabemos en qué momento sucedió. La cosa aquí podría desbordar antes. Así es. Entonces A ver. estamos camino a algo muy malo. Sí. Si no nos damos cuenta y si no apoyamos a la policía. La gente se da cuenta, el problema es que el gobierno no. la Permítame policía, que tengo... perdóname, sí está trabajando, pero le falta el apoyo necesario. Sí, tengo que hacer una rápida Por supuesto. pausa. Le pido por favor que se queden con nosotros unos minutos más. Pero al regresar también vamos a sumar a esa conversación a un dirigente de transporte para que nos diga qué va a pasar mañana. ¿Habrá o no paro? Con eso regresamos. Estamos de regreso, sigo conversando con Susana Saldaña y Francis Allison y quiero compartir con ustedes lo que ha dicho el día de hoy el ministro del Interior, José Santibáñez. Ayer él dijo muy contento que en estos días de estado de emergencia la extorsión y el sicariato se habían reducido en 72%. Hoy le dijeron, ministro, ¿de dónde ha sacado esas cifras? ¿En qué realidad está viviendo? Y dijo, no recordar que había dado ese indicador. Escuche. La reducción que hemos tenido con respecto a temas de sicariato y extorsión en las capturas que ha hecho la Policía Nacional se han reducido en casi un 72%. De repente porque lo leí o lo referí muy rápido, es 7.2%. Efectivamente, son las cifras que nosotros estamos manejando dentro del contexto del tema. No recuerdo haber dicho 72%, de repente al momento que se ha referido. 7.2% efectivamente que es la reducción que hemos tenido y que referíamos en comparación con otros años donde el índice de criminalidad era mucho mayor. ¿Qué clase de burla a la inteligencia de los peruanos es esta? ¿Ustedes entienden? Ayer 72, hoy no me acuerdo, pero realmente era 7.2 Bueno, y sin justificarla. Más allá de eso, está demostrado en el mundo y en el Perú también que los estados de emergencia no funcionan, por favor. Ya que mayor prueba necesitamos, que tienen que volver a declarar en emergencia lo que ya antes había sido declarado en emergencia, lo que ratifica que sirve momentáneamente hasta que acaba el estado de emergencia y todo vuelve a la normalidad. Y entonces no sirvió de nada, porque no hay una labor justamente de inteligencia policial, solamente hay un Estado que está reaccionando y tomando medidas efectistas contra la delincuencia. Pero repito, no es culpa de la policía, es culpa de 20 años de abandono de la policía y por eso le reclamamos a la presidenta que ella se ponga a liderar esto y a exigir esto y como le digo, no hable de guerras externas, Estamos pidiendo mucho. sino que apoye a la policía, que se dé los recursos necesarios, inteligencia, investigación, criminalística. Por ejemplo, nuevamente dicen que ahora sí hay plata para penales, que nunca se va a invertir tanto. Bueno, y la verdad tenemos ya derecho a dudar, mientras no se ponga el primer ladrillo al menos, porque aparte en el Perú hay más de un penal semiconstruido, pero detenido por años por temas de arbitrajes. En entonces, el Perú las obras demoran años. demasiado, ¿no? Años. Señor Saldaña, ¿qué piensa de cuando el ministro nos dice, hemos reducido la criminalidad 72% y ahora, no, era 7.2? Primero que tiene que cambiar de asesores porque creo que lo odian, ¿no? Al asesorarlo de esa forma. O sea, es urgente eso. Y eso que el ministro es abogado, ¿no? Conoce de leyes. Entonces, un poquito más de seriedad. Pero no conoce de cifras. Un poquito más de seriedad, sí, pues no es siempre el talento de los abogados conocer de números. Pero para eso se tienen buenos asesores para que le ayuden con ese tema. Pero más allá de lo que diga el ministro, lo que los ciudadanos reclamamos son acciones concretas. Por ejemplo, en todos los alrededores del emporio comercial de Gamarra hay alrededor de 10.000 ambulantes que alimentan todos y cada uno de ellos, lamentablemente son extorsionados y alimentan a una red de organizaciones criminales y de cobradores de cupos que bajo violencia y obligación les obligan a pagar cupos. Y que ahora ya esto escala al sector formal. ¿Qué hay que hacer? Retirarlos y ponerlos un plan de formalización. Pero mientras no rompas esta cadena y este cordón umbilical que alimenta a las mafias para que compren armas, para que paguen coimas, como se jactan, por ejemplo, el ministro fue hace aproximadamente un poco más de un mes a Gamarra a liberar el Damero B.
Hoy el Damero B ha caído igual. El Damero C ni siquiera se ha intervenido. Y ojo, en el Damero C el año pasado tuvimos un problema grave de inseguridad. Pero además del Damero A, B y C de Gamarra, es el Distrito de la Victoria. El Distrito de la Victoria, por donde tú lo veas, son centros de emprendimiento, el mercado de frutas, el lugar, por ejemplo, las empresas de transporte, de carga, casi todas están ahí. Entonces, si no solucionamos esto, o sea, con acciones concretas y medidas específicas que sí las podamos medir en números. De acuerdo. Porque que más nos allá de muestren hacer la evidencia. anuncios en un titular o que salgan estados de emergencia en el peruano sin resultados, No sirve nada de se nada. está solucionando. Yo les Algo agradezco. importante, Tengo que ya ir cerrando porque estamos hablando de El tiempo. crimen Muy breve, por organizado favor. debemos estrangularlo económicamente. Toda cuenta donde se pide depósito extorsivo debe ser congelada de manera inmediata con la OIF, que tiene la posibilidad de congelamiento administrativo. Segundo, la OIF también debe ser fortalecida para que detecte aquellas cuentas donde entra dinero ilegal, entre muchas cosas más. Excepción de dominio, quitémosle todo a los maleantes, incluso a los que venden cosas robadas. Dejémoslos sin casa, sin carro, sin nada. No, ataquemos económicamente a los maleantes que son empresarios del delito. Muy bien, gracias a los Ok, dos por habernos gracias. acompañado, han sido muy gentiles por haber Muchas estado gracias. aquí. No hemos logrado la comunicación con el transportista, pero decirles que sostienen ellos que van a seguir con esta medida de fuerza si es que no se deroga la ley de crimen organizado. Mañana se verá todavía en el Pleno a las 2 de la tarde. Pausa, volvemos.